El gobierno de Colombia que preside Gustavo Petro se debate hoy entre hundirse en la enorme corrupción que carcome al llamado gobierno del cambio e involucra a una docena de funcionarios que han sido de la entera confianza del mandatario colombiano, o huir hacia adelante con un golpe de Estado al estilo de Pedro Castillo. Sí, el expresidente peruano preso por romper el orden constitucional en su país en diciembre de 2022 y que tanto defiende Gustavo Petro hasta la fecha. Y vamos a empezar por esto último. ¿Por qué decimos que un golpe de Estado? Pues Petro anunció este martes en la noche que convocará a la consulta popular por decreto, pese a que fue negada en el Senado. Y hay que recordar que esto requería el concepto favorable del Senado, esta propuesta de consulta popular, para que pudiera avanzar, para que se pudiera convocar. Y no ocurrió. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta también es que la Corte Constitucional pues tiene un peso aquí importante. Ya la relatoría de la Corte Constitucional había dejado claro que se necesitaba cumplir con el concepto favorable del Senado. Lo cierto es que si Petro sigue adelante con la convocatoria, desacatando la votación en el Senado, que negó su consulta popular, y desacatando también lo que diga la Corte Constitucional, estaríamos claramente frente a un golpe de Estado. Pero recordemos que Gustavo Petro defendió a Pedro Castillo cuando pretendió dar un golpe de Estado en Perú. Por eso lo advertimos aquí en Panam Post, que pues, ¿qué podíamos esperar si Gustavo Petro defendía a alguien que dio un golpe de Estado? Que tal vez no tendría reparo en hacer lo mismo en su país, así como tampoco tendría reparo tal vez en cometer un fraude electoral. Pudiéramos preguntarnos cuando avaló el fraude electoral de Maduro en Venezuela. Y pues Petro recordó nuevamente este martes a Pedro Castillo cuando arremetió contra la Fiscalía de Guatemala por haber pedido una orden de captura contra la fiscal de Colombia, Luisa Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velázquez, por su presunta vinculación con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Petro dijo que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen. De esta manera, pues calificó a la Fiscalía del país centroamericano y comparó el caso con la Fiscalía de Perú por haber apresado a Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado en su país. Ahora, aquí viene entonces la otra parte de este dilema del que estamos hablando, ¿no? Por un lado, el de huir hacia adelante con un golpe de Estado que pudiera estar, pues, tomando Gustavo Petro este camino, o el otro, que es el de hundirse en la corrupción que carcome al gobierno de Gustavo Petro. Y vamos a hablar justamente de los 12 altos funcionarios investigados por corrupción. Por cierto, uno de ellos ya condenado. Vamos a comenzar hablando de lo más reciente, que fueron las solicitudes de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala contra Luz Adriana Camargo, la fiscal general de Colombia, ya que la Fiscalía de Guatemala le imputa los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión por su presunta vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht durante su trabajo como jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Por esto se emitieron las órdenes de captura en su contra. Ahora, en el caso de Iván Velázquez, el exministro de Defensa, que es hoy embajador de Colombia ante el Vaticano, la Fiscalía también pidió su captura por los mismos delitos que se le imputan a Camargo y por el mismo caso de Odebrecht. Y es que hay que tomar en cuenta que Velázquez era su jefe de la hoy fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, en la dirección. Él estaba en ese momento como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Ojo, aquí no queremos decir que el procedimiento que esté llevando a cabo la Fiscalía de Guatemala sea el indicado, sea el correcto. No somos quienes para juzgar esto. La ONU reiteró este martes que ellos tenían inmunidad y la Cancillería colombiana rechazó la decisión y la califica como un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Pero lo cierto es que se trata de dos investigaciones por presunta corrupción que levanta polvo en Colombia. ¿Por qué? Porque nos recuerda que ellos dos no son los únicos casos. Hay por lo menos 10 casos más que suman
una docena, de los que vamos a seguir hablando acá para completar pues este cuadro de estos 12 funcionarios del alto gobierno de Gustavo Petro. Algunos siguen en el gobierno, otros ya no están, pero que han sido de la entera confianza del mandatario colombiano. Vamos a tocar estos temas de manera muy superficial. Quienes quieran pues conocer más detalles pueden verlo en nuestra página web www.panampost.com, donde tenemos una investigación ya más detallada. Pero para no hacer tan largo el video, vamos a ir un poco rápido con estos casos, mencionándolos cada uno. Y comenzamos con Armando Benedetti, que es el actual ministro de Interior, quien tenía hasta hace poco 7 procesos abiertos por presuntos casos de corrupción. Como dijimos, ya mejor en nuestra página web pueden consultar cada uno de estos casos que los detallamos pues de manera más profunda. Vamos a avanzar aquí un poco más rápido. Pero luego de estos 7 procesos que tenía abiertos, sumó ahora 2 indagaciones a la Procuraduría, una de estas que podría constituir intimidación por su accionar durante la votación en el Senado, la votación en cuanto a la consulta popular que promueve el gobierno de Gustavo Petro y que fue negada. Ahora vamos a hablar del caso de Antonio Sanguino. El actual ministro de Trabajo enfrenta un juicio por el caso llamado carrusel de la contratación en la alcaldía de Bogotá durante la gestión del fallecido alcalde Samuel Moreno. En ese entonces, Sanguino era concejal por su partido Alianza Verde y, según la investigación en su contra, habría presionado para el nombramiento de una ficha política suya en ese momento, en 2008, para que fuera gerente del hospital de Usme en el sur de Bogotá. Vamos a pasar ahora a Laura Sarabia, que es un caso que llama bastante la atención. Es la actual canciller de Colombia, pero Petro, a pesar de su escasa experiencia y mucho menos en temas de diplomacia, la ha puesto en altos cargos que inicialmente al llegar al gobierno, al comenzar, fue la jefa del despacho de la presidencia, y ahí todos recordamos que protagonizó el escándalo por presunto abuso de autoridad con el uso del polígrafo y presuntas interceptaciones telefónicas a la niñera de su hijo, Marbelis Mesa. Pero ahora la investigación va mucho más allá, porque ahora la Fiscalía la investiga por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Esto por el aumento injustificado de su patrimonio desde que llegó al gobierno en 2022. Seguimos ahora con Ricardo Roa. Estamos hablando del presidente de Ecopetrol, la estatal petrolera colombiana, quien fue gerente de campaña de Gustavo Petro, pues para llegar a ganar la presidencia en 2022, y es investigado por el CNE por falta de transparencia en la rendición de cuentas, lo que incluye violación de topes en cuanto a los topes de campaña máximo permitidos y posibles ingresos de origen cuestionable a la campaña. Pero además de este presunto desvío de recursos, tiene más escándalos como conflictos de intereses, interceptaciones ilegales en la estatal petrolera de Ecopetrol, y pues no podemos pasar por alto también temas como el de un apartamento en Bogotá de lujo que equivaldría a unos $430,000, y el pago a una firma de abogados en Estados Unidos de $5,5 millones para analizar las repercusiones de sus escándalos en la empresa. Cómo repercutirían toda esta larga lista de escándalos que se pueden ver mejor en nuestra página web, ya que aquí se haría muy largo explicar cada uno y la lista de Ricardo Roa es bastante larga. Seguimos ahora con David Racero, congresista por el Pacto Histórico, quien fue presidente de la Cámara de Representantes y tiene un par de denuncias. Una de estas, tal vez la de mayor relevancia, porque hace pues apenas un par de semanas la Procuraduría le abrió una investigación por este caso, que fue la solicitud de asignación de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Seguimos ahora con Ricardo Bonilla. En este caso tenemos una novedad en las últimas horas, que fue la imputación que anunció la Fiscalía este martes por haber estado involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Este controversial caso por el desvío de recursos públicos para sobornar a congresistas a cambio de que votaran en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes a favor de las reformas sociales que promueve el gobierno de Gustavo Petro. De aquí en adelante,
todos estos personajes, todos estos funcionarios de los que vamos a hablar están involucrados en este mismo caso. Seguimos ahora con Olmedo López, quien fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Él colaboró con la justicia, se convirtió en el principal delator del caso y justamente por eso, pues para buscar que se le rebajaran las penas, pero justamente ahora, hace pocas horas, hace par de días máximo, pues envió una carta a la Fiscalía en la que expresa no estar conforme por lo que él considera abandono por parte del Estado, porque un juez de Bogotá rechazó el preacuerdo que tenía, que incluía 6 años y 2 meses de cárcel, y pues el juez consideró esto irrisorio. Seguimos ahora con Sneider Pinilla, quien era el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Fue el primero que confesó en este caso y es hasta el momento el primero y el único que ha sido condenado, en este caso a 5 años y 8 meses. Continuamos con Sandra Ortiz. Ella era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República. Estamos hablando de directamente consejera del presidente Gustavo Petro y está involucrada en el mismo caso, y sería en este caso ella habría sido la encargada de facilitar los sobornos entre la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y los congresistas que fueron en este caso directamente tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Representantes. Y como parte de su acuerdo, porque ella también está colaborando con la justicia para que le rebajen sus penas, iba a ser acusada el 10 de abril y la defensa logró que se pospusiera esta audiencia de acusación para el 12 de junio. Y finalizamos con Carlos Ramón González. Él era director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y se vio envuelto en el mismo caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Fue imputado hace apenas un par de semanas por el Ministerio Público, que lo acusa de haber instruido a Olmedo López, del que hablamos hace unos minutos, para inflar los contratos, los costos de un contrato, para pues que este dinero iba posteriormente a estos sobornos a los congresistas de los que hablamos hace apenas unos instantes. Pero aquí hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿Quién es Carlos Ramón González? Pues este ha sido uno de los aliados más cercanos del presidente Gustavo Petro, porque se conocen desde que ambos militaban en la narcoguerrilla del M-19. Vienen de estar juntos ahí en este grupo terrorista y recién llegó Gustavo Petro a la presidencia, lo nombró como director jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Todo esto, lo único que nos deja claro es que evidentemente el gobierno de Gustavo Petro se está hundiendo inevitablemente en la corrupción, pero podría terminar peor si decide seguir los pasos de Pedro Castillo, a quien defiende con vehemencia, por el capricho de imponer su consulta popular rompiendo el orden constitucional del país, lo que claramente sería un golpe de Estado.